Bienvenidos al Women Economic Forum Venezuela 2025. Mi nombre es Scarlett Ortiz y es un verdadero honor acompañarlos en esta edición virtual. En nombre de la doctora Harbin Arora, presidenta y fundadora del Women Economic Forum, y la doctora Rosalind Cabrales, presidenta del Women Economic Forum Venezuela. Les damos una cálida bienvenida a este espacio de encuentro, inspiración y liderazgo. Hoy nos emociona presentarles a un grupo de conferencistas excepcionales, quienes compartirán con ustedes temas de gran relevancia, herramientas valiosas y perspectivas únicas que sin duda enriquecerán su visión y potenciarán sus proyectos. Gracias por ser parte de este gran movimiento. Saludos cordiales y bueno, súper emocionada de poder estar acá en este congreso virtual del Women Economic Forum Venezuela. De verdad que agradeciendo de corazón a su presidenta, a la doctora Rosalind Cabrales, que nos hace esta cordial invitación de podernos unir en todas las latitudes mundiales. Asimismo, bueno, Venezuela con este Women Economic Forum, al cual este año me hizo presente y vicepresidenta la doctora Rosalind Cabrales de formar parte de este liderazgo, que es un liderazgo como el que vamos a hablar hoy, del liderazgo violeta, el liderazgo transformador, de este liderazgo que nos va a llevar hacia otras latitudes, pero también nos va a acercar a todo lo que estamos haciendo a nivel global. Si bien es cierto que el liderazgo ha venido tomando su auge, ¿no? Y tenemos muchísimos tipos de liderazgo, pero cuando se me hace presente una invitación para hablar del liderazgo violeta, que es un liderazgo que en Venezuela he iniciado con el primer congreso del liderazgo violeta y ha sido de verdad bastante empoderante, pero sobre todo satisfactorio, porque pude observar a muchas mujeres desde esos liderazgos violetas con su empoderamiento y sobre todo con esa individualidad transformadora que es la que nos conlleva a unirnos en estos momentos. Pero ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué es ese liderazgo violeta? ¿Cómo es que vienen a hablar ahora de este liderazgo violeta? ¿Y por qué transformador? Sí, claro que es transformador porque nos necesitamos todas y todos también, porque los hombres forman parte de este devenir del liderazgo y empoderamiento. El Women Economic Forum viene a llevarnos, sobre todo desde el espacio en Venezuela, dentro del contexto transformador. Mujeres líderes que estamos siendo parte de esta visión. Y uno dirá, bueno, sí, está este liderazgo, como lo hablé el año pasado, el liderazgo sororal, pero ¿qué tiene que ver el liderazgo violeta con el liderazgo sororal? Es a través de esa empatía que tenemos cada una de nosotras. Una empatía, una unión, ese color violeta que nos conecta, que nos seguirá conectando de manera maravillosa desde esa sororidad, desde esa empatía, pero cómo nos podemos ver nosotras las lideresas. ¿Estamos trabajando solo para nosotras o estamos trabajando para las demás mujeres líderes? Si bien es cierto que los liderazgos son individuales, eso lo sabemos, cada quien se forma dentro de sus liderazgos. Hay quienes nacen con esta visión de lideresa o de líder, pero también el liderazgo va formado y es por eso que venimos a hablar de este liderazgo transformador. El liderazgo violeta con ese eje transformador que lo estamos haciendo presente en este congreso virtual del Women Economic Forum Venezuela, llegó para quedarse, porque esto nos va a ayudar a cada una de nosotras a podernos observar, defender, articular, promover, visibilizar, porque también nos debemos visibilizar como mujeres. ¿Qué estamos haciendo? Podernos nosotras ver cómo vamos a trabajar los derechos humanos de las mujeres. Para nosotras las lideresas ha sido constante cada una de sus peticiones y los liderazgos no se quedan atrás. Y es por eso que necesitamos muchas mujeres líderes, pero con esa visión violeta, con ese color violeta que conecta y que ha sido uno de los colores visibles
para las acciones y en defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo para ese activismo feminista al cual nos conlleva a seguir llevando esa bandera violeta, esa bandera que dice estamos presentes acá y no solo dentro de este Congreso, sino en todos los espacios. Si tomamos el liderazgo violeta como ese eje transversal, como ese eje transformador, como ese eje sororal, creo que podemos realizar acciones empoderantes y sostenibles en el tiempo, como nos los establece también el ODS número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos habla de esa igualdad de género, que nos habla de esa visión y que nos habla de ese empoderamiento igualitario que debemos tener las mujeres líderes y no solo, todas las mujeres en todos sus espacios, pero sobre todo liderando. A veces observamos que estos liderazgos solo se ven en los programas o se ven en los congresos o en aquellos encuentros de mujeres líderes, en aquellos encuentros de mujeres con posiciones y de verdad que desde que nos levantamos estamos liderando nuestras vidas y de verdad que nos necesitamos para poder seguir avanzando. Esto es un liderazgo muy observador, un liderazgo que nos viene a visibilizar, un liderazgo también dentro de esa transformación, dentro de ese compromiso, pero también dentro de esa compasión. ¿Y por qué hablo de la compasión dentro del liderazgo violeta? Porque necesitamos ese liderazgo compasivo, de yo poder observar a mi igual ciudadana y también enaltecer la labor que está haciéndola visible, nombrándola con su nombre y apellido, porque muchas veces nos cuesta nombrar a nuestras iguales ciudadanas de lo que están haciendo, de lo que están promoviendo, de cómo están accionando a través de ese liderazgo. Y entonces es hora de que nos podamos observar desde ese liderazgo naranja, desde ese liderazgo violeta, desde ese liderazgo sororal, desde ese liderazgo con esas habilidades que nos conllevan a decir, aquí estamos, en el aquí y en el ahora. Y es por eso que necesitamos muchísimos más espacios y ocuparlos sobre todo, donde quiera que estemos. Y gracias de verdad a la doctora Rosalind Cabrales, que su liderazgo violeta también nos está transformando, que su liderazgo nos está llevando y abrir puertas hacia otras latitudes y sobre todo que, bueno, los liderazgos de las mujeres venezolanas desean ser visibles, desean decir, aquí estamos, porque hay muchas mujeres en Venezuela y en todo el continente al cual de verdad que su empoderamiento, esa sostenibilidad que desea y que la debemos transformar y debemos ser más compasivas, es hora de decir, aquí estamos presentes y cómo podemos nosotras ayudar, a colaborar, a defender, a transformar, a observar. Bueno, y nada, esto es una conversación, vamos a decirla así, en este congreso, porque hay conversaciones violetas que deben ser más extendidas y que sé que algún día o en algún momento nos vamos a poder estar todas juntas y poder hablar de manera presencial de estos liderazgos transformadores, sobre todo humanísticos y llenos de grandes habilidades. Agradecida de verdad por estar acá, de poder hablar un poco de este liderazgo violeta, que ya sabemos que es un liderazgo violeta que llegó para quedarse y unirse con el liderazgo sororal. Aquí les habla de Julie Chourio, abogada, especialista en políticas públicas y justicia de género, presidenta de la Fundación Vida Jurídica y vicepresidenta del Women Economic Forum de Venezuela. Y para mí es un honor poder estar acá este 2025 llevando el liderazgo violeta y un liderazgo desde ese eje transformador. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Congreso. Hablar de innovación sostenible, nuevas economías, liderazgo regenerativo, pues suenan términos de repente muy pegados a lo ambiental, pero qué preciso y presente es tenerlo por discernido. Hoy estoy aquí con una invitación y es a que transitemos hacia ese net cero en absolutamente todas las actividades que hagamos, ya que es hoy en día, no solamente corporativamente, sino
como unidad somos responsables de ese cambio climático, de cómo es que va la salud ambiental y definitivamente en cómo está evolucionando la economía. Hoy transitamos resilientemente a muchísimos cambios. Estamos mucho más preparadas para asumir tránsitos que nos generen estrés, ansiedad, por la incertidumbre que esto implica. Más aún si estamos presentes en la digitalización de muchos procesos. Pero, ¿qué implicancia tiene esto con la innovación social? Pues vamos. Hoy en día sabemos que estamos muy abocados de manera individual a satisfacer las necesidades con un enfoque social. Allí donde de repente sentimos, sabemos, diagnosticamos que se necesitan recursos. ¿Y cuál sería el siguiente paso si es que no contamos con esos recursos? Pues actuando y gestionando desde una manera apreciativa en un entorno geográfico y con la expertise de las personas in situ, pues sabemos que podemos hacer cosas, procesos en este cambio de realidad, hacerlos realidad, haciendo que las cosas sucedan de la mano de la innovación y las nuevas tecnologías que sirven definitivamente de manera vinculante como las mejores herramientas. Pero, y estas herramientas, al saber que sabemos y que estamos presentes en que vamos a satisfacer necesidades, sobre todo de las poblaciones vulnerables, las menos favorecidas, aquellas en donde se implica mirar con justicia climática, pues, ¿cómo hacemos que estas tecnologías sean limpias o que estas energías sean renovables, mirando en este proceso que ya no es lineal, sino regenerativo y circular? Pues partimos desde el ser. Y qué importante es saber que las mujeres juegan un papel fundamental, importantísimo, indeslegable de todo esto. Y es que ellas, como buenas administradoras, vamos, en un modo de vida, en un estilo de vida, saben muy bien aplicar esta circularidad al cuidar los recursos, no solamente económicos, porque aquí creo que podríamos estar estando muy presentes en esto que nos implica diagnósticos y que nos implica análisis. No solamente hablamos de recursos, no solamente hablamos de grandes corporaciones preocupándose de su huella de carbono en este impacto de gases de efecto invernadero con un fin netamente económico, sino que hoy en día sabemos que el fin, la meta, el propósito corporativo empresarial y por qué no hablar también emprendedor, donde allí en ese ecosistema el porcentaje de mujeres que lideran emprendimientos, hoy hablando de startups con las nuevas tecnologías, implican un posicionamiento que brinda una independencia económica, pero sobre todo dinamiza muchos escenarios, ejes transversales, mirarlo desde un enfoque holístico. Sabemos que las mujeres dinamizan muchísimo roles desempeñando funciones no solamente en el agro, y hoy escuchamos de un agrotech, sino también sabemos que juegan roles importantísimos a nivel económico como grandes CEO en empresas que ya no miran al greenwashing, sino miran a una política con una cultura instituida que implica una resiliencia en transición hacia el carbono cero, al uso, reuso, reutilización del recurso, tratando de generar menos desechos. Y en estas nuevas economías donde la mujer es parte fundamental, porque también está presente allí en ese entorno normativo necesario cuando hablamos de mujeres en política, sabemos que estamos más abocados en estas nuevas economías y que siguen redundando pomposamente al escuchar economía circular, economía verde, economía azul, economías regenerativas, etcétera. Pero qué importante es mirarlo desde ese enfoque del capitalismo consciente, en donde implica no solamente la rentabilidad para esa empresa, para el beneficio a priori, sino pensar en ese impacto múltiple desde una mirada holística y transdisciplinaria, donde implica definitivamente ese activismo, por más redundante que parezca, porque estamos siendo, accionando y entregando un impacto o provocándolo también socialmente, económicamente y ambientalmente.
Es por esto que en esta economía que mira, o las nuevas economías que miran a un capitalismo consciente, implica también hablar del bienestar de cada colaborador, implica hablar del bienestar de aquella mujer que está emprendiendo, implica hablar de esa madre de familia que trata, que intenta y que se desafía día a día por salir adelante en esas praxis del día a día. Porque recordemos que la vida útil de un producto, vamos a decir, puede ser trazado. ¿Cuál es la huella de carbono que está dejando este producto? Y aquí te invito a hacer un análisis simple. De repente, ¿cuál es el tránsito o la vida útil del producto que más usas en casa? Y me preguntarás, Evelyn, ¿y qué tiene que ver esto de repente si queremos hablar en el tema de energías limpias? ¿Cuánto tiempo tengo yo el celular en uso? ¿O estoy siendo colaborativa, regenerativa? Porque recordemos que todo esto implica y parte de un principio universal, el ser responsables de nuestras acciones y cómo es que esto impacta en la salud ambiental, cómo es que esto impacta en el bienestar de convivencias respetuosas de cada uno de los seres humanos, indistintamente del género y de la responsabilidad que nosotros tenemos desde cómo estamos impactando con nuestros consumos, en la elección de los productos y servicios que estamos eligiendo. Porque vamos, que un servicio también genera una huella de carbono. ¿Cuántas horas estás usando tu móvil, tu laptop? ¿Cómo te transportas? ¿Cuántas veces viajas en avión? Como les ponía de ejemplo a algunos estudiantes de colegio, no se trata de llegar nadando de América a Europa, pero se trata de hacer un uso a través de una elección de manera consciente y de la manera más acertada y sabia, sabiendo cómo es que esto va a impactar. Y sabemos que a nivel Latinoamérica, nuestro impacto es mínimo como industria, como comercio, pero qué importante es que cada uno de nosotros haga esta labor. Y cerramos, creo yo, haciendo una parada obligatoria en lo que significa el liderazgo regenerativo. No basta con liderar equipos, no basta con liderar hogares como mujeres, liderar gobiernos como mujeres en política, sino que parte de ese estilo de vida en donde hacemos parte a todos y donde nuestra conciencia está muy vehiculizada hacia lo regenerativo, a salvaguardar especies, a cuidar ecosistemas, a hacer un uso adecuado del recurso agua, el cuánto consumimos la moda, el maquillaje, el biodiesel. Miremos más hacia esta innovación social que implica satisfacer necesidades, sobre todo los más necesitados, con mayor inclusión, con trabajo colaborativo, allí donde dinamizamos y cuidamos, preservamos, regeneramos nuestros ecosistemas porque somos responsables. Pero nada de esto va a tener significancia si realmente no interiorizamos lo que es innovación social, esas economías nuevas, porque transitamos y evolucionamos a cambios enormes a través de la digitalización, pero sobre todo porque ¿qué significa pensar, hacer y tener con un enfoque regenerativo? Quiero agradecerles enormemente el que hoy me hayan acompañado aquí en este pensamiento disruptivo para encontrar rutas de acción para ser mucho más responsables, no solamente por una Agenda 2030. Soy Evelyn Rivera y estoy feliz de ser parte del Women Economic Forum Venezuela y sé que nos encontramos por allí muy pronto. Gracias. Ron Askenas, 2013, hizo un estudio en Harvard Business donde decía que el 60 o 70% de los proyectos de cambio fracasan y generalmente tienen que ver con temas de cultura organizacional. Soy Laura La Rosa, especialista en cultura organizacional, acompaño organizaciones a mejorar su liderazgo, cuidando la rentabilidad, pero también el ambiente de trabajo. Yo quiero presentarte un modelo que he creado para acompañar organizaciones
a lograr mejorar su cultura organizacional. Las 3 B de la cultura organizacional. ¿Cuáles son esas 3 B? Muchas veces la cultura grita más que lo que se ha declarado. No basta con decir, esta es la propuesta organizacional, esta es la misión, estos son los valores filosóficos con los que queremos que la gente tome decisiones. Hace falta verlo, hace falta verbalizarlo, pero sobre todo vivirlo. Y yo quiero mostrarte cómo cada una de estos veces, si tú tienes un emprendimiento, quiero mostrarte cómo cada una de estas veces son tan importantes para lograr esa coherencia y esa cultura fuerte. No se trata de un tema de medir cultura, se trata de un tema de que sea una brújula que te haga reflexionar de dónde estás si eres empresario, de dónde estás para ver cómo te está acompañando esto. Fíjense, muchas veces las organizaciones pueden promover esa promesa de valor, como por ejemplo Walt Disney que dice, vamos a generar recuerdos felices, y detrás de esa frase hay una cantidad de cosas que lo acompañan. Hay una cantidad de estrategias que acompañan para que cada vez que una persona va a ese parque, la pase bien, tenga un recuerdo feliz, pero eso tiene unos valores asociados. No me voy a centrar solamente en esta empresa, quiero mostrarte algunas cosas que he visto en mi carrera, no solamente como empleada, como gerente, como líder, por más de 20 años, trabajando estos temas que han hecho que una empresa sea sólida y que la empresa se comprometa. ¿Quiénes, por ejemplo, no desean tener empleados comprometidos, empleados que quieran estar en esa organización? Y esto del compromiso es algo que se pide mucho. Es algo que se pide mucho. Cada vez que me llaman me dicen, es que las personas aquí no están comprometidas. Y yo les pregunto, ¿comprometida con qué o con quién? Porque las personas siempre están comprometidas con algo. Y quiero hablarte un poco de lo que es eso. Vamos a hablar entonces y a desarrollar lo que son estas 3 B. La primera B tiene que ver con ver lo que está visible. Lo que está visible empezando desde la estructura organizacional, empezando por la página web, si tienes un sitio en tus redes sociales, ¿cómo te muestras? ¿Cómo te muestras? Eso es bien importante, ¿no? Estamos en un mundo donde la coherencia importa. Voy a vender belleza, voy a vender moda y debe ser una imagen de eso. Es como cuando vas a buscar una persona que te ayude con la alimentación nutricional y tú lo ves y ves en esa persona que no muestra lo que está vendiendo. Eso es importante. Ver lo que es visible importa. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, tú entras a una organización y, por ejemplo, todo el tema visible, todo el tema de lo que es la estructura, desde que tú pasas, los pasillos te gritan si esa estructura es cerrada, si es abierta. Hay empresas que dicen, nosotros tenemos un liderazgo muy cercano, pero las oficinas son cerradas, tú ves allí y para hablar con un jefe, con un líder, tienes que pasar como por 4 alcabalas de secretaria. Entonces, no es solamente lo que dices o lo que declaras, también lo que se ve, cómo son los correos, cómo es la información que se da, cómo es la vestimenta. La gente ama tener esos uniformes o los odian, los elegiste porque eran lo más barato. La parte visible cuenta, es un artefacto importantísimo dentro de lo que es la cultura y puede mostrar modernismo, puede mostrar obsolescencia, puede mostrar cuidado, puede mostrar esa humildad o esa orientación al servicio que tú estás vendiendo como organización. Esta es la primera B y hay que ver, esto de ver para creer es importante. La otra B tiene que ver con lo que valoramos al verbalizar, las distinciones. Miren, las empresas dicen o desdicen desde lo que verbalizan. Porque tú puedes, en una sola frase, voy a darte un ejemplo de esto, nosotros tenemos, aquí el respeto es importante y también la colaboración. Pero tienes un colaborador que logra resultados buenos, está vendiendo mucho, pero erosiona la cultura, trata mal a las personas, es individualista, y entonces el jefe le da reconocimiento y dice, lo importante son los números, lo importante es lo que estás vendiendo. Puede que el valor esté muy bonito, pero estás desdiciendo, premiando una conducta que al cabo de mediano plazo va a erosionar y los números van a ir así, porque no es verdad.
la gente empieza a comprometerse con otras cosas. No es lo mismo decir valoramos el compromiso que crearlo. Cuando tú, por ejemplo, dices como organización, en esta empresa se valora el compromiso, pero aquí falta, en este equipo falta compromiso. Yo una vez acompañé un equipo en una multinacional, en un equipo de operaciones, que estábamos en esa conversación precisamente, y decíamos, es que aquí falta compromiso, porque la gente ha llegado tarde, por ejemplo, a esta actividad, mira, ha llegado tarde. Yo chequeaba con las personas, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo se sienten con esto de que falta compromiso? Y decía, para mí el compromiso, ¿cómo lo viven ustedes? Defínanme ustedes compromiso. Bueno, para mí compromiso es que el sábado se rompió una situación en la línea, estuvimos allí y Pedro sabía que tenía que venir porque si no lo resolvía, la línea no iba a arrancar el lunes. Y ahí estaba, sin preguntar siquiera si le iban a pagar esas horas extras. Eso es compromiso. Y claro que es compromiso. Entonces, el compromiso hay que definirlo. Cuando tú tienes unos valores organizacionales, es importante definir qué dice cada uno. Lo que es respeto para una empresa no lo es para la otra. Vamos a asociar lo que es los valores, que es como las personas toman decisiones y que se vean reflejados también en los procesos. Entonces, las organizaciones dicen, pero también desdicen. Las distinciones, la formación. Cuando un líder dice algo, pero hace otra cosa, ahí forma parte importante de lo que es la incongruencia organizacional. Y en la tercera V, lo que las personas viven. ¿Cómo lo viven? Lo vives en los procesos. Yo voy a hablar de equidad y en los procesos de desempeño, cómo se sienten las personas remuneradas. No hay nada más injusto que tratar, por ejemplo, a los desiguales como iguales. Una persona que se ha esforzado, que ha logrado que la empresa logre resultados extraordinarios a través de su desempeño, pero se remunera igual que a las otras personas que no agregan tanto valor. Ahí hay una equidad que hay que trabajar. Entonces, lo que la persona vive, lo que se grita en los pasillos, basta con entrar a una empresa y escuchar el ruido, cómo se trata un recepcionista, cómo se saluda un vigilante, cómo habla un jefe en una reunión, cómo ve, para que vean cómo la cultura organizacional grita más que lo que se declara en un discurso o en una pared. Eso es fundamental. Entonces, quiero dejarte hoy con esta reflexión de lo que son las 3 V. Si tú quieres saber si tu organización es coherente, mira cómo la estás visibilizando a través de tus procesos. No puedes hablar de innovación, tener un proceso de 14 pasos para probar una idea. No puedes hablar de innovación y castigar el error. No puedes hablar de equidad y tener procesos que no los declaren. No puedes hablar de inclusión y tener que tener un correo de un gerente para prestarle atención a una necesidad de un asistente administrativo. Si quieres ser consistente, si quieres tener una cultura poderosa, ve bien lo que visibiliza, cómo verbalizas y cómo vives esos esenciales culturales que has prometido y que es una promesa, y cómo tratas también a tus relacionados. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de las valiosas intervenciones de nuestros conferencistas. Les invitamos a revisar la descripción de esta conferencia, donde encontrarán más información sobre cada uno de ellos, sus historias, trayectorias y cómo pueden contactarlos. Y por supuesto, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir conectados con toda la programación del Women Economic Forum Venezuela 2025. Gracias por acompañarnos y un especial agradecimiento a nuestros benefactores oficiales por hacer posible este encuentro.